En esta ocasión, una vez más, nos encontramos estudiando el repaso de la lección número 5. Solo la Biblia, sola Escritura. En la Reforma Protestante, comandada por Martín Lutero, su mensaje al papado era sola fe, sola fide, sola Escritura. Martín Lutero desaprobaba las indulgencias que eran un pago a la tesorería de la Iglesia romana por la salvación y el perdón de los pecados. Cierto día, en 1508 después de Cristo, mientras Lutero leía la epístola a los romanos, de pronto vino la luz y la paz, y declaró: el justo vivirá por la fe. De ahí notó que la salvación se recibía por la fe en Cristo. No eran necesarios ritos ni sacramentos. Ya Cristo había sufrido por nosotros, ya Cristo había dado su vida por nosotros. En el 1520 Lutero recibió la amenaza de ser excomulgado si no se retrataba en un período de 60 días. Sería entonces declarado hereje y condenado a muerte. Ante todo esto, Lutero dijo: sola Escritura. Solo la Biblia es la regla de fe. Si con la Biblia se demuestra que estoy equivocado, entonces me retracto. Nunca hubo respuesta de parte de la Iglesia, sino que la Iglesia entonces tomó acciones contra Lutero y sabemos históricamente que su vida estuvo en peligro. Sola Escritura abarca mucho, y esta lección veremos en ella. La Biblia empezó la reforma. Fue con la Biblia solamente que se usó y empezó la reforma. El uso de la Biblia como regla de fe y doctrinas llevó la reforma hasta el punto donde todos los seres humanos fueron parte de recibir el resultado de esa reforma. Esto permitió que la Biblia llegara a todo el mundo, y en esa reforma se usó el lema sola Escritura. Aunque Lutero había escrito ciertos libros, sus escritos, él nunca puso sus libros a un nivel donde pudiera interpretarse que él estaba haciendo una nueva interpretación de las escrituras, sino que en el estudio de los textos originales, él pudo darse cuenta realmente cuál era el mensaje que se encerraba allí en la palabra de Dios, y por ende, entonces empieza con esa afirmación, con ese sentimiento de ahora poder entender realmente lo que Dios quiere decir. Empieza a llevar ese mensaje al pueblo común, el cual no tenía acceso a las escrituras. El libro de Deuteronomio nos habla allí en el capítulo 29, el verso 29, nos dice que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Toda la escritura que tenemos ha sido revelada, es como una mina. Allí usted saca, extrae, y mientras más profundo usted cava, más tesoro, más riqueza hay allí. No se debe ir a la Biblia superficialmente. Se empieza, claro, siempre en la superficie, pero a medida que vamos avanzando debemos ir profundizando, buscando esa verdad, buscando ese conocimiento, buscando esa riqueza. La Biblia encierra todas estas cosas, y el verso de Deuteronomio dice que son para nosotros, son para nuestros hijos, son para nuestra descendencia. Ese conocimiento no está allí exclusivamente como estuvo en la Edad Oscura, donde solamente cierta élite tenía acceso a la Biblia y torcía la Biblia para sus fines. La Biblia ya ha sido abierta, está disponible a todos, y esto que está acá, este mensaje hermoso y un mensaje de salvación, un mensaje en el cual podemos nosotros
alcanzar grandes niveles, tanto el individuo en la sociedad como en el área profesional, en lo humanitario. Podemos nosotros recibir esa sabiduría para experimentar una salvación. Ese mensaje de la Biblia nos hace sabio para la salvación. En el libro de Timoteo 3:16, allí encontramos esto. En Primera de Corintios, también en el capítulo 4, en el verso 6, el apóstol Pablo nos aconseja, es un consejo que nos da, que debemos pensar más de lo que está escrito, no ir más allá. ¿Por qué no ir más allá? Porque como acabamos de leer en Deuteronomio, las cosas reveladas, lo que se escribió, es para nosotros. Lo que no se escribió, entonces, esto significa que es para Dios, o sea, está reservado para Dios. Si en algún momento Dios quisiera revelarlo, Él lo haría, pero Dios reveló lo necesario eh, para que nosotros, hablando de lo escrito, para que nosotros podamos ser salvos. No significa que no haya otras áreas donde el ser humano pueda alcanzar niveles con Dios y ver cosas incluso. No hay límites con Dios. Pero en lo revelado referente a su palabra, Dios reservó cosas ocultas para Él. Pero lo revelado entonces es para nosotros, para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Es un privilegio tener el conocimiento de la Biblia y debemos conocerlo, debemos atesorarlo, debemos escuchar la palabra de Dios cuando andamos en el carro, en audio, ya es posible, mientras limpiamos la casa, mientras estamos haciendo cualquier actividad, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios. No debe faltar un ejemplar de la Biblia en cada biblioteca, en cada hogar, no para tenerlo empolvado allí, sino para extraer esa sustancia rica de ese mensaje que nos hace sabio para la salvación. Que nuestra vista y que pensemos o nos limitemos, como dice el consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6, que debemos pensar en lo que está escrito. Esto no significa que no debamos explorar ciertas áreas, por ejemplo, como la arqueología. La arqueología nos ofrece grandes resultados y desmiente muchas cosas también, como la ciencia. La ciencia se encarga, por así decirlo, o algunos, no vamos a generalizar, de que Dios se encuentra en la situación de poner en cuestionamiento la existencia de Dios. La arqueología y la misma ciencia, todo habla del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como nos dice allí el salmista. Así que esto no quiere decir que no exploremos la arqueología, que no exploremos la historia. Es importante que usemos otros recursos que nos ayuden, como lo es la concordancia, léxico, diccionarios, comentarios bíblicos y la misma ciencia. Esto no quiere decir que no exploremos la ciencia, entre otros recursos, que es para facilitar la comprensión del texto, para poder entender mejor con claridad, ya que la Biblia fue escrita en otros idiomas. Este tipo de cosas nos facilitan a nosotros acercarnos más al texto original, a su contenido, a su contexto. Así que la Biblia es como una lámpara, como nos dice el Salmo 119, en ese momento que sale un conflicto de interpretación, eh, posiciones, etcétera. La Biblia tiene toda la autoridad para estar por encima de cualquier posición eclesiástica. Existen las doctrinas eclesiásticas
no es necesariamente la doctrina bíblica. Hay doctrinas eclesiásticas que no son bíblicas. Y la Biblia tiene toda autoridad sobre cualquier doctrina eclesiástica. Toda doctrina, toda posición debe ser respaldada por la Biblia, o sea, debe ser extraída, sustentada por la palabra de Dios. Así que la Biblia se identifica a sí misma como inspirada de Dios. Esa es una autoridad más allá de lo humano. Dice que entonces el autor, por así decirlo, de donde viene, de donde procede la palabra de Dios, es inspirada, o sea, viene de Dios. Y las profecías de la misma no vinieron a los hombres porque ellos se imaginaron o porque ellos quisieron construir. No, dice que vino de Dios también. Así que la Biblia conserva una armonía en un mensaje general. Ese mensaje general, ese mensaje de extensión a toda la humanidad, es un mensaje de redención para todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todas las tribus, lenguas y pueblos. Es un mensaje de salvación. Así que el intérprete de la Biblia eh, es la misma Biblia, su intérprete. Los textos, los pasajes aclarados deben ser contestados dentro de la misma Biblia. Si hay una duda, es la Biblia que debe hablar. Su armonía nos permite encontrar luz y claridad dentro de sus 66 libros. Recordemos que la Biblia se compone, es una biblioteca de 66 libros que están como una unidad, y allí en esos 66 libros se debe esclarecer cualquier punto. Al estudiar la Biblia debemos estudiar al nivel de toda la Biblia, una doctrina, un punto, una posición, para tener un marco completo. La doctrina debe ser fundamentada a nivel de la Biblia. Así que la palabra de Dios es clara y simple de entender, tanto así que los niños pueden comprender su mensaje, los niños pueden estudiar la palabra de Dios, leerla. De hecho, se recomienda que les repitamos la palabra de Dios a los niños a todo momento, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estemos en la casa, cuando andemos por el camino, como nos dice el libro de Deuteronomio, allí en lo que es la Shema. Dios quiso que repitiéramos a los niños, que los niños pudieran entender la palabra de Dios, familiarizarse con la palabra de Dios. Y eso es posible si los padres se comprometen a aprender la palabra de Dios, a buscar a Dios, para entonces yo poder transmitir esa palabra, tener ese interés de que la palabra de Dios sea parte del conocimiento, de la formación de los hijos. Es lo que hizo Dios cuando dijo en el capítulo 6 de Deuteronomio, 4 en adelante, y estas palabras las repetirá a tus hijos. Así que Dios desea que haya una familiaridad en la palabra de Dios, en la familia. No es algo que debe estar fuera, es algo que debe estar dentro de la familia de Dios. A la hora de estudiar la Biblia, hágalo en familia, haga el culto familiar. Esto va a enriquecer, va a ayudar mucho a los niños y a toda la familia a mantenerse unida. Así que la palabra de Dios se puede entender, no se necesita un erudito, sino que toda persona puede comprender su mensaje. Y si viene la pregunta, bueno, pastor, no sé leer, ¿qué hago? Eh, tengo problemas de la vista. Pues entonces la Biblia también está en audio. Podemos escucharla y podemos memorizar sus textos. Así ya no hay excusas, gratis, está en todo lugar. Jesús usó la palabra de Dios para explicar con frecuencia sus
sus acciones, podemos decir, ciertas acciones. La gente cuestionaba, ¿y por qué tú haces esto? ¿Con qué autoridad lo haces? También, ¿quién eres tú para que haga esto? Y Jesús entonces lo vemos citando con frecuencia la palabra de Dios. En una ocasión en Mateo 21:16, Jesús cita el Salmo 8:2. ¿Y por qué Jesús nos da estos ejemplos de Jesús citar la palabra de Dios? Porque Jesús mantiene ese respeto de no simplemente decir cosas que él pensaba, sino que esas cosas estaban fundamentadas sobre un escrito está. Si recordamos incluso lo que fue la tentación en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, nosotros podemos ver allí que Jesús cita la escritura. Cuando el enemigo le tienta, Jesús dice, escrito está, escrito está. Y aquí en el capítulo 21, verso 16, Jesús cita el Salmo 8:2, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vemos a Jesús citando la palabra de Dios, dando aplicación a la palabra de Dios, usando la palabra de Dios en su vida diaria. La Biblia es clara nuestra comprensión cuando la estudiamos con oración, con interés. Debemos ser pacientes, ya que el aprendizaje debemos recordar que va en aumento. Hay que ser paciente, hay que memorizar de la misma manera, también es progresivo todo en el ser humano. Lo que no entendemos en un tiempo determinado, más adelante sin duda lo entenderemos. Hay que ser pacientes. Así que un principio básico en lo que es la interpretación, la hermenéutica, es que la Biblia es su propio intérprete, su propio intérprete. El trabajo de aquel que estudia la Biblia es buscar en la Biblia esa armonía entre los textos. Jesús siempre usó la escritura para explicar su procedencia, su misión. Siempre Jesús usó la palabra de Dios. Era su respaldo. Era aquello que él citaba para confirmar su procedencia, que no venía de una interpretación personal, sino que había un fundamento ya escrito en la palabra de Dios, donde le daba esa autoridad para él poder entonces hacer lo que hacía. Y por eso entonces vemos a Jesús citando la palabra de Dios en cada momento donde había un conflicto. ¿Qué hacía Jesús? Citaba la palabra de Dios. Así que es un buen ejemplo que el Señor nos da de nosotros también citar la palabra. Y no debemos dejar al azar las cosas, sino citar también la palabra de Dios. Y allí Jesús le cita la palabra de Dios, su misión, cuando dice en el verso 26 del capítulo 24 de San Lucas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban toda la escritura lo que de él decían. Así que vemos que Jesús no se limitó a un punto, sino en toda la escritura. Toda la escritura. Debemos considerar toda la Biblia, como hemos hablado, a la hora de nosotros comprobar un punto, de probar una doctrina. Es la Biblia completa que debe conocerse, debe estudiarse. Y a la luz de toda la Biblia, entonces sí podemos llegar a una conclusión. Se debe comparar texto con texto y viajar a través de las páginas. Hay que permitir que la Biblia nos hable. La respuesta está en ella misma. Así que a la hora de ese estudio de la palabra de Dios, debemos entender que en ella está la respuesta. Y aunque no fue escrita,
en nuestro idioma, tenemos acceso, como ya hemos hablado, a nosotros poder entenderla, porque hay recursos que nos ayudan, léxico, diccionario, traducciones, entre otros recursos. Así que a la hora de ese estudio debemos tener recursos que nos ayuden a comprender más el texto original y las traducciones. Pero el recurso que más importante, tal vez yo diría, de todos es una actitud humilde ante el estudio de la palabra de Dios, reconociendo que viene de Dios. Oración sincera, actitud humilde, una actitud de un corazón sumiso hacia la persona de Dios. Sin duda, con este recurso en nuestro estudio veremos la mano de Dios al nosotros ir a la palabra de Dios. Así que para el estudio de la Biblia no se necesita una autoridad eclesiástica, no se necesita una interpretación y algo que porque ha sido dado por alguien grande, podemos decirlo, alguien de mucho estudio, tiene esta posición, aunque es eclesiástica, no es bíblica, hay que aceptarla y hay que considerarla como si fuera la interpretación correcta. No, no, no. Eso no es necesario. El Señor nos habló en Juan 5:39, donde le dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna. Pero Dios dejó la escritura para que nosotros podamos ir a ella nosotros, para que nosotros podamos leerla, para que podamos estudiarla. Por eso el Señor permitió que haya muchos idiomas, donde la Biblia se encuentra casi ya en todo el mundo y se traducen nuevas versiones a nuevos idiomas a medida que se va descubriendo nuevos lugares donde llega la palabra de Dios. Así que podemos ir a la Biblia sin temor. La palabra de Dios, Dios está allí. Dios quiere encontrarse con nosotros. Y como dice Jeremías 29:13, me hallaréis cuando lo hagan de todo vuestro corazón. Así que cuando vayamos a Dios, a encontrarnos con Dios, y lo hagamos con una actitud de corazón, el Señor dice, aquí estoy, aquí voy a estar, y voy a dejarme ver, a dejarme sentir. Todo depende de la actitud con la cual vayamos en la búsqueda, por así decirlo, del mensaje divino que ofrece Dios. No podemos llegar a la conclusión que hay una parte más importante que otra en la Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hay interpretaciones que es lo que hay, ya esto es lo que se usa. El Antiguo Testamento es antiguo, ya pasó, ya no se necesita, ahora todo es Nuevo Testamento. No podemos nosotros dividir la Biblia, porque Jesús no lo hizo. De hecho, la Biblia que usaba Jesús en su tiempo era el Antiguo Testamento. El que citaba, el que decía, y usted ve que en el Nuevo Testamento se hace citar el Antiguo Testamento. Así que no está por encima del Antiguo Testamento ni de forma contraria. El Antiguo está sobre el Nuevo Testamento. Debemos considerar la Biblia como una unidad indivisible. Es necesario entender todo su contenido a la luz de su mensaje. No podemos nosotros hacer esa división porque Dios no la ha hecho. A la hora de hablar de la Biblia, los adventistas tenemos ciertos cuestionamientos, no, tenemos críticas en contra. Nosotros, lo que es Elena de White, muchos piensan que la iglesia ha sustituido la Biblia como ciertas denominaciones. La verdad es que no es así. La misma Elena de White comenta en sus escritos que la Biblia es la luz mayor, que sus escritos surgen por el, por el descuido de no familiarizarnos con las escrituras. Ella habla que sus escritos no están para sustituir la palabra de Dios.
De hecho, sus escritos nos dirigen a la palabra de Dios, sus escritos no contradicen la palabra de Dios, si- sino que por lo contrario confirman la palabra de Dios. Siempre se exaltó la Biblia, ella exaltó la Biblia, ese era su mensaje, exaltar la palabra de Dios. Así que no es que se ha sustituido la Biblia, así que yo le animo a aquel que no ha leído la Biblia que la lea. Si por algún motivo usted piensa que hemos sustituido los escritos de la hermana Elena de White por la Biblia, pues quiero decir que no. Si algún momento usted no ha leído los escritos, pues también léalo para que usted comprenda que en realidad allí usted va a querer ir a la Biblia corriendo cuando pueda leer algún escrito de la hermana White como Deseado de todas las gentes, que es una carta maravillosa de Jesús, y El camino a Cristo, o cualquier Patriarcas y Profeta, El conflicto de los siglos. Yo le animo a que lea un libro de estos para que usted entienda entonces con mayor claridad lo que queremos decir acá. No sustituimos la palabra de Dios. Al contrario, toda nuestra doctrina proceden de la palabra de Dios y son bíblicas 100%. Así que no pensemos eso, nunca, nunca nosotros sustituimos la palabra de Dios. A la hora de nosotros estudiar la Biblia, tengamos cuidado también, el enemigo puede hacernos creer que tenemos una nueva luz. No estoy diciendo que usted no pueda extraer algo que usted no conocía, que es impactante. Eso va a pasar, siempre va a pasar. Pero el enemigo va a buscar de alguna manera echarle un poquito de fanatismo a eso, para que usted se encierre y ya usted crea que usted tiene la verdad absoluta y que ya usted pues no necesita de nada ni de nadie, ya usted tiene una correcta interpretación y todo el mundo está mal. Debemos tener cuidado, debemos tener una mente abierta al estudiar la palabra de Dios. Sí debemos ser cerrados con los principios, pero recordemos que ese conocimiento es progresivo de la palabra de Dios. Usted va a ir conociendo cada vez más y va a ir familiarizándose cada vez más. Así que tengamos cuidado en esta parte. El enemigo busca fanatizar lo bueno del estudio de la palabra de Dios y ya tenemos más de 33.000 religiones con 33.000 posiciones diferentes, y eso es precisamente porque queremos extraer la parte de la Biblia que nos gusta o que nos conviene por algunos motivos. Debemos ir a la palabra de Dios y no cuestionar allí. Si allí aparecen mensajes que hablan a mi vida, pues entonces yo debo dar la oportunidad a Dios que mi vida cambie, que Dios venga a mi vida y pueda hacer grandes cosas. Así que si aún no has leído la Biblia, yo te animo que lo hagas. Todo ser humano debe leerla, debe poseerla, debe entenderla. Y por eso nos encontramos en este trimestre estudiando esta importante lección que es cómo interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta. ¿Es posible que alguien que no tenga mucho estudio interprete la Biblia? Claro que sí. ¿Es posible que alguien que no sepa leer pueda interpretar la Biblia? Claro que sí. Hay herramientas, hay recursos. No estamos a ciegas. Y Dios está de nuestro lado, el Espíritu Santo está de nuestro lado para que nosotros podamos entender la Biblia. Y hay que comprender que se necesita solo la Biblia, como fue el lema de Martín Lutero en su Reforma Protestante. Sola Escritura, solo la Biblia es la autoridad sobre cualquier posición, sobre cualquier dogma. La Biblia está por encima de eso, y eso era lo que atacaba a Lutero, que las indulgencias que eran dogmas de la iglesia, donde había que pagar para la salvación, decía que no, había un sustento sólido en la Biblia, y él decía sola fide. Si por la escritura pueden probarme lo contrario, pues entonces renuncio a todo. Así que tengamos esto presente, que solo la Biblia es capaz de hacer en nosotros ese conocimiento de que podamos entender
Y no lo que digan las iglesias, no lo que digan las autoridades eclesiásticas, sino lo que dice la Biblia. Por eso estudiábamos a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio en la próxima lección. Necesitamos un escrito está fundamentado allí, como decía Jesús en Lucas 4, y a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, aún no le ha amanecido, aún están en oscuridad. Y vayamos a la Biblia confiados de que hay un Dios allí pendiente que quiere que entendamos por sí mismos. Por eso es su fácil comprensión y lectura, que usted empiece a leerla. Poco a poco, Dios pondrá allí, el Espíritu Santo le va a dirigir si usted va de la manera correcta y usted va a poder entonces comprenderla. No es un libro misterioso, es un libro en el cual Dios nos habla, es la revelación de Dios a la humanidad en su mensaje especial para nuestros tiempos. Así que Dios te bendiga, amigo, hermano, y que la interpretación de las Escrituras en tu estudio personal, tú puedas ver la mano de Dios, la gloria de Dios. Y si tienes dudas, pues siempre estaremos a la orden. Siempre hay personas que tienen más conocimiento, que podemos ir a ellos también a buscar orientación, explicación de ciertas cosas. También esto se puede, no significa que no se pueda hacer. La mentoría siempre ha existido y siempre será necesaria. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, y que en tu estudio el Espíritu Santo haga brillar tu mente y tú puedas ver el contexto, el mensaje que Dios quiso transmitir en el momento de darlo al profeta.